al doctor Juan Camilo Nariño a que haga la presentación de la cereza del pastel. Vamos a tener un gran cierre, ustedes ya lo pudieron ver en el contenido o en la agenda de este Congreso ACM de 2024. Antes, un agradecimiento muy especial a los alcaldes, a los concejales, a los diputados, a los gobernadores que aceptaron la invitación, que vinieron también a compartir sus inquietudes, sus preocupaciones, a enriquecer la conversación desde este espacio, la conversación que se quiso tejer en este espacio del Congreso ACM 2024. Los territorios, las regiones son protagonistas, entonces por eso este agradecimiento tan especial a todos ustedes. Sin más preámbulos, entonces, ¿listo? Señor Nariño, adelante por favor para presentar a los dos últimos protagonistas de este Congreso. Miren, yo no me voy a detener. Creo que este acto de clausura o lo que vamos a tener hoy como clausura, entre otras, en estos 10 años de historia de la asociación ha tenido varios presidentes en sus actos de clausura, pero muy pocas veces o tal vez nunca posibles presidentes. Y por eso me complace mucho que hoy el acto de clausura sea una conversación entre lo que ha venido posicionándose como una conversación entre amigos, entre Mauricio Reina y Mauricio Cárdenas, que les doy la bienvenida y les agradezco que estén acá con nosotros. Y mientras ellos se acomodan en su conversación, déjenme yo simplemente, como preámbulo de este evento de clausura, les transmito un profundo agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos estos 2 días, pero por supuesto también al equipo de la asociación por haber hecho este congreso, pero no solo por eso, sino que es el congreso número 10 y que gracias al trabajo de ellos es que hemos venido evolucionando entre todos en esta conversación, así que les agradezco mucho y los felicito. Muy bien, los dejo entonces con el acto de clausura de este Congreso Nacional de Minería 2024 y además los 10 años de la asociación. Y por supuesto los invito el próximo año y a los próximos siguientes 9 años después del 2025. Muchas gracias. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, doctor Reina, usted que es el que pone orden, ¿cuáles son los temas? Aprovecho para agradecer a Juan Camilo Nariño por esta invitación muy amable. Y le quiero decir una cosa, es la primera vez que nos invitan a Mauricio y a mí a clausurar un foro. Estamos muy honrados, nos sentimos muy humildemente abrumados por esa generosidad, así que muchas gracias y gracias a ustedes también porque ya es hora del almuerzo, así que estar acá es todo un voto de confianza. Pero bueno, doctor Reina. Bueno, Mauricio, tenemos nuestra conversación mensual, más o menos mensual, en esta ocasión aquí desde el Congreso Nacional de Minería. Gracias a Juan Camilo por esta invitación. Quiero que controle la tentación de estar mirando al público, por favor, en primera instancia. Porque, o sea, como si estuviéramos en la sala de la casa. No, saluda más que precandidato usted, ¿no? Sí. No, ya aquí ha habido suficientes precandidaturas lanzadas hoy. No le vamos a sumar más a eso. Bueno, vamos a tener la conversación como la solemos tener tradicionalmente. Y le tengo 3 o 4 temas para que arranquemos por el... Porque han pasado muchas cosas. Sí, señor. Vea mis notas acá. Agenda de reformas, tenemos que hablar de la reforma tributaria sin lugar a dudas, este sector de la minería dentro de la reforma tributaria, las posibilidades de que pase la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Pero está la reforma a la salud, la reforma laboral y también la posibilidad de que pase una reforma a los servicios públicos que se puede venir en camino. Hay en la mitad de todo eso el código minero igualmente. Entonces ahí hay una agenda gruesa, vamos a ver qué priorizamos, qué no priorizamos. Ahí se nos podría ir toda la hora. Hay más movimientos en el sector de energía, lo que pasó en la Junta Directiva de Ecopetrol, lo que pasó con el combustible de los aviones, los posibles desabastecimientos que vienen en el ámbito del gas. En la energía también, ayer salió un borrador de la CREG, finalmente está operando la CREG, ¿usted lo puede creer?
que busca bajar las tarifas de energía con especial impacto en la costa Caribe, y habrá que ver eso qué impacto tiene. Y si quiere de postre, claro que es un postre un poco amargo, entonces no lo pongamos de postre, hablemos de la seguridad y la situación de la paz total, y de postre podemos hablar o de las inversiones forzosas y lo que pasó allí, o de Venezuela. ¿Le gusta la agenda? No, pues, ¿cuánto tiempo tenemos? No mucho. El problema es el almuerzo, doctor Reina. No mucho. Venga, le doy un aperitivo. Encuesta de Inbamer. Hágale. Porque ese es el No, trasfondo. bueno, yo iba a empezar por ahí. 66% de desfavorabilidad del presidente. Yo creo que eso determina muchas cosas de lo que vamos a hablar ahora. Claro, por supuesto, 66%, la cifra más alta de desfavorabilidad del presidente. La favorabilidad es 29%, no es la más baja. Ha habido una más baja que fue el 26% en diciembre del año pasado, Sí. pero la desfavorabilidad la más alta no es por sembrar cizaña ni mucho menos, sino para poner el contexto del paso de las reformas en el Congreso. ¿Por qué digo que eso es tan determinante? El gobierno, el presidente, su equipo en la Casa de Nariño están convencidos de que eso es algo temporal, que ese 66% de desfavorabilidad hoy va a bajar de aquí al 2026 y que la favorabilidad que usted dice está en 26% va a cruzar 29 va a cruzar el umbral del 50%, o sea que en 2 años el presidente va a tener más del 50% de favorabilidad y obviamente la desfavorabilidad ha bajado mucho. Ese es el plan. Todo lo demás está armado alrededor de lograr ese objetivo. Están convencidos de que lo pueden hacer. ¿Cómo? 2 estrategias. A ver. Estrategia 1, la más obvia, gasto público. Transferencias. Les quiero decir una mala noticia. La historia en Colombia nos enseña, si nos enseña algo, que cuando se pierde favorabilidad no se recupera. Es decir, todos los presidentes de Colombia que han perdido favorabilidad, que han sido casi todos, obviamente pelean contra las encuestas, tratan de hacer algo, es muy difícil. Y el gasto público no sirve. El gasto público no genera favorabilidad. Pero el gobierno del presidente Petro que sí, cree que sí, por eso tiene un presupuesto inflado, un presupuesto desfinanciado, un presupuesto lleno de recursos de transferencias monetarias. Esa es estrategia número 1. ¿Y la 2? La 2. La 2 es mantener al país en un estado de polémica, de polarización, de pugnacidad. Es decir, usar la conversación nacional, los anuncios del presidente todos los días, para que el centro de gravedad de la narrativa nacional sea el presidente. Usted como periodista seguramente esta semana tuvo que opinar sobre si se debía emitir dinero por parte del Banco de la República para hacer la reparación de víctimas. Todo el mundo sabe que esa es una pésima idea, todo el mundo sabe que eso no tiene pies ni cabeza, que eso genera inflación, desvaloriza la moneda, todo el mundo sabe eso. Pero el propósito es, ese día, poner el foco de la conversación en ese tema y al día siguiente en otro tema. Entonces, la estrategia 2 del presidente es controlar esa conversación y aquí viene la parte más complicada de todas. La parte que creo que es un cambio en las reglas de juego. Lanzar una cantidad de propuestas que ponen nervioso al sector privado, para que el sector privado vaya a la Casa de Nariño a negociar. Acaba de pasar con las inversiones forzosas del sistema financiero. Viene con los generadores de energía eléctrica. Algún día puede llegar a ese sector. Y la idea es que vayan a la Casa de Nariño, donde entonces el gobierno dice, no, ¿sabe qué? Esto que iba a hacer ya no lo voy a hacer, no voy a presentar el proyecto de ley. Ustedes aquí se pusieron de acuerdo y tenemos esta nueva fórmula para que den crédito, para que bajen las tarifas, cualquier cosa. Entonces, es usar el poder de intimidación, es el poder de poner contra la pared, contra las cuerdas al sector privado para ir a negociar a la Casa de Nariño. El gobierno sabe que muchas de estas reformas, así como ya se echó para atrás en las inversiones forzosas a través de una ley, muchas de esas leyes no van a pasar, entre otras cosas por una razón. Porque en el Congreso importa muchísimo quién controla la agenda, el orden del día. Oiga, pero dejemos tema. Sí, el orden del día lo tienen los presidentes de las comisiones. Y las comisiones claves en el Senado, sobre todo en el Senado, no están en manos del gobierno. Entonces, por ahí no van a sacar esas leyes, pero sí sirven para ponerle presión al sector privado. 2 estrategias, gasto público, poner al sector privado contra las cuerdas, llevarlo a negociaciones,
dominar la conversación nacional, generar este estado de polémica que le da un dividendo electoral a Petro porque aparecen los buenos y los malos. Y siempre el sector privado, el gobierno va a querer ponerlo del lado de los malos. Entonces es una estrategia electoral para el 2026 muy mala para el país. Dos reacciones. La primera sobre el plazo en el cual se ejecutan esas estrategias. Estamos hablando de aquí al 2026, a las elecciones presidenciales. Y la primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿pero estamos hablando de reelección de Petro o estamos hablando de continuidad del pacto histórico como apuesta presidencial? Si uno se va por la vía institucional, no hay manera, no hay camino, los tiempos no dan para que institucionalmente se llegara a una reforma constitucional que permitiera la reelección. Y paralelamente, el presidente Petro ha ido cambiando el discurso. Cada vez habla más de la continuidad de su proyecto, de la continuidad de su partido. Está tratando de convertir la coalición del pacto histórico en un partido, eso fue el Congreso de hace 10 días, con lo cual parecería que se va alejando el fantasma de una reelección, pero la apuesta es buscar en todo caso reforma constitucional, paz total, transformaciones, promesas para conservar políticamente el proyecto del pacto histórico. ¿En cabeza de quién? No lo sabemos, pero digamos, esto es una cosa de probabilidades, porque estamos en tiempos desconocidos, por lo tanto uno tiene que analizar escenarios con probabilidades. Baja la probabilidad de reelección, sube la probabilidad de búsqueda de continuidad del pacto histórico. Y mi segunda reacción, el gasto público. Eso nos lleva a la pepa de nuestro primer tema. Porque yo me pongo a mirar, aquí traía mis notas, el presupuesto del 2025, y dice el gobierno que está desfinanciado en 12 billones de pesos que se buscarían a través de una ley de financiamiento o reforma tributaria que ya vamos a entrar a detallar. Pero puede ser mucho más de 12 billones de pesos, porque el mismo presupuesto supone un aumento en ingresos de 14 billones por buena gestión de la DIAN. ¿Le parece que la DIAN ha dado muestras de muy buena gestión? Déjeme, le digo los otros dos. De 4,5 billones por cuenta de recursos de capital. Eso sí se pueden conseguir, se pueden cuadrar, etcétera, etcétera. Pero usted suma y resta y el descuadre puede ser de unos 30 billones de pesos de desfinanciación del presupuesto. ¿Cómo presiona usted un crecimiento del gasto público como estrategia política con estos faltantes y qué quiere decir eso en busca de recursos en el Congreso? Pues muy bien, aquí veo que está la senadora Angélica Lozano, que está en la Comisión Tercera del Senado de la República. Gusto saludarla. Usted debe estar totalmente empapada de las cifras. La gestión de la DIAN, Mauricio, ha tenido dos momentos: el marco fiscal de mediano plazo y después la presentación del presupuesto. Y si usted suma lo que le pusieron de tareas a la DIAN en esos dos momentos, son 27.9 billones de pesos. O sea, para los que no están tan metidos en este tema presupuestal, es que uno proyecta los ingresos en función de cuánto va a crecer la economía, cuál es la inflación, las importaciones, todo eso es como el arsenal de variables para hacer proyección de ingresos. Llega el director de la DIAN al piso tercero del Ministerio de Hacienda y dice, mire, esto es lo que yo creo que podemos recaudar el año entrante. Y el Ministerio de Hacienda le dice, señor director, no, con mucha pena le quiero decir que esas cifras no nos alcanzan. Póngase unas metas más ambiciosas. Y de ahí surgen 27,9 billones de pesos de gestión de la DIAN. Gestión de la DIAN, pongámosle, eso es un eufemismo. Gestión de la DIAN es, ustedes, señores contribuyentes, les van a caer, sobre todo los grandes contribuyentes, para ver cómo les sacan más. O sea, los auditores de la DIAN van a estar detrás de los que hoy ya pagan impuestos a ver cómo consiguen 27 billones de pesos. Es imposible conseguir 27 billones de pesos. Seguramente conseguirán 2, 3, 4 billones. Entonces, el problema del gobierno son 40 billones. 27,9 de gestión de la DIAN, más 12 de lo que el gobierno abiertamente está diciendo que necesita ley de financiamiento. Sumen esas dos cosas, 40 billones de pesos. Así entra ese presupuesto al Congreso. 40 billones. Eso, de entrada, lo primero que tendríamos que decir es, momento, el presupuesto está mal hecho. No pueden faltar 40 billones de pesos porque no se van a conseguir. Entonces, lo primero que hay que decir es, señores, tienen que recortar. Ese presupuesto no se va a financiar. Entonces, aprovecho aquí para decir una cosa. Nos está llevando el gobierno, y digo no es porque así va a pasar, a una conversación sobre la ley de financiamiento. Entonces, se sentarán allá los sectores económicos a decir, no, este impuesto no, más bien por este otro lado. No.
la conversación debe ser no a la ley de financiamiento, no a la ley de financiamiento, porque es que lo que hace la ley de financiamiento es conseguir la plata para una estrategia de más gasto público que tiene claramente ese objetivo de mejorar el desempeño de Gustavo Petro en las encuestas. Mauricio, es nuestro deber como analistas y observadores contemplar más de un escenario. Digamos que lo razonable en este caso sería no a ley de financiamiento, por lo tanto un presupuesto desfinanciado, hay que bajarle el monto al presupuesto. Hasta el 15 de agosto se podía devolver el presupuesto, no lo devolvió el Congreso. Hasta el 15 de septiembre, más o menos, puede rechazar el monto total del presupuesto. Lo oía usted esta semana hablando en radio, agradézcame. ¿A qué hora? Pues usted termina tarde el noticiero y se levanta hoy. No, pues claro, obviamente. Diciendo que el Congreso de Colombia no va a bajar el monto del presupuesto. Con una certeza, sí. Vea, y ojo que hay congresistas aquí. ¿Por qué sí, por qué no? Porque lo obvio en esta situación sería un presupuesto sobredimensionado, desfinanciado, y empezar a tratar de pasar una ley de financiamiento. Lo obvio sería bajar el presupuesto, obvio. O por lo menos dejar condicionales algunos rubros del presupuesto a lo que suceda con la ley de financiamiento. Pero lo noté tremendamente escéptico, y usted ha sido ministro de Hacienda en 2 ocasiones, algo sabe de eso. Cuente a ver. Sí, porque el Congreso es pro gasto, desafortunadamente, aquí y en cualquier parte del mundo. O sea, el Congreso siempre está más pendiente desde las partidas para llevar la inversión a las regiones, para mostrar resultados, en fin. El lenguaje del Congreso es gasto, no es el lenguaje de la estabilidad y los equilibrios fiscales, ¿no? Entonces, realmente el que debe defender que el gasto no se suba es el ministro de Hacienda, o sea, esa es su función. La principal función del ministro de Hacienda es el control del gasto. Entonces, esa tarea no se la va a hacer el Congreso al ministro de Hacienda. Si el ministro de Hacienda ya se fue con eso, el Congreso parte de la base de que eso es viable y eso es financiable. Entonces, no creo que el 15 de septiembre se cambie el monto total. No veo que eso vaya a ocurrir. Entonces va a venir la conversación de la ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento hace lo que usted dice, condiciona unas partidas a que se consignan los 12 billones de pesos. Y el gobierno hábilmente va a condicionar las partidas que más le interesan a los congresistas o que tienen más respaldo en la opinión pública. Un ejemplo, nos fue pésimo en los Olímpicos, ¿no es cierto? Nos fue muy mal en los Olímpicos en términos de medallería. Entonces van a decir que de la ley de financiamiento 1 billón va para el deporte. ¿Qué congresista sale a oponerse que le den 1 billón de pesos al deporte? Nadie. Entonces, por eso la ley de financiamiento va a ser un tema tan polémico y tan delicado. Yo creo que hoy lo que hay que decir es no debe haber ley de financiamiento, y esas partidas que quedan condicionadas, pues que el Ministerio de Hacienda sepa que lo primero que tiene que hacer el 1 de enero del año entrante es meterlas al congelador. A ver, entonces si llegamos al 15 de septiembre y el Congreso no baja el monto del presupuesto, estamos abocados a que el gobierno pase una ley de financiamiento, porque si no el descuadre fiscal es monumental. Claro, es decir, pero va a pasar una ley que no le da los 12 billones, le da 6, 7 billones, entonces se sabe que quedaron unas partidas en el aire que no tienen respaldo presupuestal, y lo primero que tiene que hacer el gobierno el año entrante es congelarlas. Bueno, lupa a esos 6 o 7 billones. Claro, porque ahí van a venir muchos problemas, van a venir muchos problemas, pero si el país ya queda en la conversación de la ley de financiamiento, le voy a decir a que le tengo preocupación. A ver. Estoy muy preocupado. Van a echar para atrás, ese es mi principal temor, algo que le ha servido muchísimo a Colombia, que fue la reducción de los impuestos parafiscales, los impuestos a la nómina. Antes los empleadores en Colombia tenían que hacer un aporte de 8.5% para la salud y 5% entre el SENA y el ICBF. 13,5% del valor de la nómina, que hoy no se hace aporte por parte del empleador. Eso hizo que muchos empleadores en Colombia contrataran formalmente a los trabajadores. Ese era el propósito. He oído en los corredores, en los pasillos del Ministerio de Hacienda, que quieren echar para atrás eso porque ahí hay una caja. 13,5% del valor de las nóminas de las empresas, pero eso sería nefasto. Ojalá el sector empresarial colombiano se pare en la raya y no acepte eso. Óigame, pero un momentico, la reforma laboral que ya pasó el debate en comisión y que va a seguir su curso adelante, en el camino quedaron muchas cosas de los derechos colectivos y la asociación a sindicatos y tal, pero mantiene sobrecostos
en los nocturnos, sobrecostos en los fines de semana, sobrecostos en los festivos. Todo eso puede generar una informalidad de alrededor de 10 puntos, más o menos. Sí. Clavarle fuera de eso el regreso de los parafiscales a cargo de los empleadores, o sea, vamos a para una informalidad del 85% en este país. Y sobre todo después de que estábamos avanzando. Estaba bajando la informalidad. O sea, mirado esto en 10 años, ha sido muy impresionante la reducción de la informalidad laboral en Colombia. No, sería gravísimo, pero es que el Ministerio de Hacienda debe estar diciendo, ¿qué hago? ¿De dónde saco los recursos? ¿A qué sector? Obviamente está haciéndose la pregunta equivocada, lo que debe hacer es ¿dónde recorto? ¿Qué recorto? Pero seguramente pasa a la calle del Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República y en la Presidencia le dicen no, aquí no se habla de recorte, aquí no vamos a hablar de reducción del presupuesto de inversión, de reducción de estas transferencias que el gobierno cree que con esas transferencias a través de prosperidad social manejadas por Gustavo Bolívar, ese va a ser el factor que le hace a Gustavo Petro mejorar su favorabilidad. Ellos están convencidos de esa visión. Óigame, para que vayamos Por cierto, sí. Porque miran lo que pasó en México con López Obrador. Y dicen, el éxito... Esa es la vía. Ese es el camino. Esa es la vía política. La vía política es transferir. Pero hay una diferencia grande entre Petro y López Obrador. Varias, pero Muchas, dígame la una que muchas. tiene usted en mente. López Obrador con todos sus problemas y ahora que va a acabar con el sistema de equilibrios de poderes en México y volver eso un régimen de partido único, incluyendo el control de la justicia, de la rama judicial, ha dejado trabajar al sector privado, no se mete con el sector privado. Por eso en México hay un boom de inversión privada para aprovechar las oportunidades en Estados Unidos, no está atravesado hablando de estas reformas que tiene el gobierno de Colombia. Es que las reformas de Colombia son devuelva el reloj 30, 40 años a un modelo donde el Estado debía estar en el centro de la salud, las carreteras, las pensiones, los servicios públicos. Eso es lo que quiere Gustavo Petro, eso no es lo que está hablando López Obrador ni de lo que está hablando Lula. Ellos le juegan a lo de los subsidios y con eso ganar favorabilidad, pero dejan que el sector privado avance y por eso la inversión está creciendo en esos dos países. En Colombia la inversión está cayendo. ¿Por qué? Porque hay un discurso que es ideológico, que es dogmático y es el Estado debe ser el que maneja la economía, el Estado es el protagonista. El sector privado, en el mejor de los casos, un actor de reparto. Ojo con este sector. Ecominerales es el primer paso para hacer eso, para volver la minería una minería estatal, ¿no? Y no crean que es solo con los minerales críticos, no es eso. Es título minero que se devuelva, título minero que va a acabar en manos de Ecominerales. Ese es el camino, es ideológico, es una visión estatizadora del país. Entonces, vuelvo a López Obrador. López Obrador no está en eso, López Obrador está en ser popular con sus mañaneras o mañaneros y sus subsidios. Petro no, Petro está en que el Estado sea la voz cantante acá. Mauricio, dejemos claro para ir puntualizando cosas, que si pasan simultáneamente, sigue avanzando la reforma laboral y en la tributaria se lleva esa porción de parafiscales a cargo de los empleadores, es una bomba para el mercado laboral, Total. una bomba para el desempleo y la informalidad, que está la pregunta de si eso cobra costos en las elecciones del 2026 o no. Como aquí nadie se hace responsable de nada, Sí. pues... Y como el gobierno dice que bajó la pobreza el año pasado, ¿ustedes vieron el discurso del 20 de julio del presidente? O sea, buscando de dónde agarrarse para mostrar resultados positivos, bajó la pobreza en el 2023, entre otras cosas porque el 2023, aunque fue un mal año económicamente hablando, no hubo crecimiento, pues las cifras de desempleo no aumentaron. Entonces, ahora los colegas nuestros, los economistas, están tratando de explicar qué fue lo que pasó. Que la economía se recuperó mucho en el 2022, pero los empresarios dijeron, todavía no confiamos, el empleo no lo generaron en el 2022, sino que lo generaron en el 2023. Pero ya con una economía que se estancó, ya no hay generación de empleo. Ya el dato de junio de este año mostró que se redujeron en Colombia los números de empleos en 130.000 personas, o sea, perdieron el empleo 130.000 personas. Por cierto, todas ellas mujeres. Se perdieron 130.000 empleos de mujeres jóvenes, además. Entonces, ya empieza el estancamiento de la economía a pasar de una cuenta de cobro a la situación laboral, que si se suma lo que usted dice, que es que se encarece la contratación de mano de obra por todas estas reformas, la laboral y la ley de financiamiento, entre comillas, pues el mercado laboral se va a resentir. Y por cierto,
Ese tipo de cosas sí pesan en las elecciones del 2026. Donde se equivoca el presidente es en pensar que el gasto público es el que determina cómo vota la gente y si va a tener la favorabilidad o no. Lo que determina si un país está a favor o no de un gobierno es cómo está la economía. Y por el camino que vamos, la economía no va a estar bien. Mauricio, Inbamer, principal problema del país hoy, empleo y economía. Superó a seguridad, de la que vamos a hablar en un momento. Y eso ya es palabras mayores, que en este momento supere desempleo y economía el problema de la ¿Sabe que seguridad? ayer que yo venía volando para llegar a esta conferencia me puse a mirar con detalle la encuesta de Inbamer? Me llamó la atención que el país como un todo dice que la seguridad es como el tercer problema, ¿no? Pero usted pregunta, en Bogotá, número 1, Sí. Medellín, número 1, Cali, número 1. Es un poco como una contradicción. O sea, en las grandes ciudades, usted le pregunta a la gente que responde a esas encuestas si es la seguridad. Óigame, le profundizo en su hipótesis de que una ley de financiamiento no buscaría 12 billones, sino 6 billones, y eso acotaría un poco las ambiciones del presupuesto. Evidentemente a este auditorio le interesa saber nuestro punto de vista, pero sobre todo el suyo, que ha lidiado con el Congreso en condición de ministro de Hacienda, acerca de la probabilidad de los ítems que hemos visto. Se ha hablado de aumentar el impuesto a los ingresos altos de personas naturales. Se ha hablado de subir la tarifa mínima de renta para las empresas. Se ha hablado Bajar. Subir la tarifa mínima, sí. la tarifa mínima Sí, y sí. bajar la tasa Sí. de tributación corporativa. Se ha hablado de bajar el umbral de precios en el cual se activa la sobretasa del sector minero. ¿Usted qué le suena? ¿De dónde puede echarse mano de manera relativamente viable desde el punto de vista político en esta coyuntura en el Congreso de Recursos? Lo corché, hermano. Corchado. Es que yo vuelvo a mi punto. No debe haber ley de financiamiento. No debe haber. Nos debemos parar en la raya. Ese es un punto, esa es una posición. Usted ya me está llevando al escenario malo. Y es que si hay ley de financiamiento, entonces, ¿qué tipo de ley de financiamiento? Pero aprovecho para decir una cosa sobre lo que usted dice. Yo estoy viendo aquí a los congresistas. El sector empresarial, ojalá no muerda el anzuelo que le están tirando. ¿El anzuelo cuál es? Le están diciendo al sector empresarial, la tarifa de impuesto de renta del 35% es muy alta, todos lo sabemos, no debería ser 35%, está en el 35% después de la reforma tributaria del 2021. Muy alta. Colombia necesita una tarifa de impuesto de renta corporativo del 30%, eso es lo que es sostenible, 30%, pero para llegar allá tiene que ser otro gobierno, no va a ser este gobierno, tiene que ser un gobierno que baje el gasto público. Un gobierno que sepa gastar el público, sepa recortar el gasto y que sepa asumir el costo político de bajar el gasto público. Esto no va a ser el gobierno de Gustavo Petro. Pero le están diciendo al sector privado, nosotros vamos a bajar el impuesto del 35% al 30%, pero ojo, a 5 años, empezando con una cómoda cuota de 1 punto. En el 2025 bajaría a 34%, ¿no? Entonces, como diciendo, sector privado, venga, apoye esta ley de financiamiento porque aquí se le va a dar a usted la senda de reducción del impuesto de renta. Esa senda no es creíble, esa propuesta no es creíble. La única forma de que sea creíble que baja el impuesto de renta corporativo del 35 al 30% es si viene de la mano de un recorte del gasto público, ¿no? Entonces, ojalá no muerda el anzuelo del empresariado colombiano de que es que le van a bajar la tarifa del impuesto de renta, porque este gobierno no va a tener que pagar las consecuencias de eso, bajará 1 punto el impuesto de renta, por cierto que le cuesta 2 billones de pesos, o sea que la ley de financiamiento ya entró necesitando no los 12, sino 14 billones. ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que estamos lloviendo sobre mojados si decimos que este sector tiene que estar muy atento y muy preocupado, porque ya lo insinuó y ya lo dijo, yo creo que ha sido más explícito que implícito el presidente Petro diciendo, lo que no logramos o lo que nos tumbó la Corte lo vamos a hacer ahora por la vía del impuesto de renta, ¿no? Eso es gravísimo, no debemos dejar que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el problema es que el país, si el impuesto de renta a las empresas mineroenergéticas supera el 50%, que es lo que seguramente querrá el gobierno, ¿qué va a pasar? Las empresas mineras van a decir, pues Colombia no es un país atractivo para invertir, para explorar, y vamos más bien, este es un negocio, y lo saben todos ustedes perfectamente, es un negocio que uno para sacar una tonelada, pongamos el caso del carbón, uno tiene que estar todo el día invirtiendo, porque tiene que llegar a zonas que están más difíciles,
hay que meterle, y es muy fácil decir, no, vamos a sacar solo lo que es de bajo costo, entonces baja la producción. Si baja la producción de carbón de Colombia, los platos rotos los va a pagar el próximo gobierno, que nos vamos a quedar sin ingresos, nos vamos a quedar sin divisas, nos vamos a quedar sin regalías. O sea, es malísimo esto de subir el impuesto de renta porque simplemente va a bajar la inversión en exploración y la inversión en el desarrollo que necesitan las minas para poder mantener la producción. Oiga, cerremos el tema legislativo con dos temas, espero que no nos extendamos mucho en esos dos. Uno es el tema de la reforma a la salud, entre otras cosas porque sirve para medir algo que estamos diciendo aquí, cómo en la práctica las políticas equivocadas, hay unas acertadas y otras equivocadas, las políticas equivocadas del gobierno se le vuelven en contra antes del 2026. Y ahorita hablamos del Código Minero. ¿Por qué le hablo de la reforma a la salud? Porque se está presentando un nuevo proyecto de reforma a la salud, 4 proyectos distintos o 3, no sé cuántos van a quedar presentados finalmente. Le doy los datos del sector salud hasta esta semana. Y diga usted también qué piensa sobre esa reforma, ¿qué va a pasar? ¿Se cree que sale o no sale? O sea, le hago una pregunta. Si el gobierno ya sabe que perdió ese pulso, ¿por qué vuelve a intentar? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Bueno, entonces déjeme, le leo los datos del sector salud y ya le doy mi punto de vista sobre eso. Periodo de enero-abril de este año versus periodo de enero-abril del año pasado, aumento de 42% en las tutelas de la población. En un año, 42%. Eso le da una idea del estado del sistema de salud después de que se han intervenido más de media docena de EPS por parte del gobierno, después de que se ha pasado una reforma, un nuevo sistema para el magisterio y después de todo el ruido que ha ido metiendo el gobierno con la reforma a la salud y con el giro directo de la ADRES a las EPS, dejándolas en condición muy mala. Segundo, hablando de EPS, en el 2021 gastaban 3% más de lo que les entraba por UPC. Hoy están gastando 13% más. Ingresos sobre gastos, entendiendo por ingresos la UPC, 113% gastos por encima de ingresos. La plata de bolsillo de los colombianos para ir a una cita, para ir a la otra, ha aumentado en el primer semestre de este año versus el primer semestre del año pasado 5%. Súmelo con tutela si usted quiere. Sí. Y si quiere le doy otro datico. La deuda con las IPS, porque se supone que el giro directo de la ADRES a las clínicas y hospitales iba a favorecer las finanzas de las clínicas y hospitales, ha aumentado 30% hasta final del año pasado versus el año 2022. Son los datos consolidados más recientes. Claramente, el marco conceptual del gobierno para el sector salud no está funcionando, o por dificultades de operación, o porque está mal planteado conceptualmente, o por vaya uno a saber qué. Vamos a su pregunta, ¿por qué insiste en la reforma a la salud? Hay una animadversión, no voy a decir ninguna novedad, esto lo sabemos todos, del presidente Petro hacia la participación del sector privado en el uso de recursos públicos. Lo vemos en infraestructura, lo vemos en la salud, lo vemos en educación, que viene por ahí detrás también con el tema del ICETEX y las universidades privadas, etcétera, etcétera. Creo yo que es un punto de honor para este gobierno sacar a las EPS del paseo. Bueno, lo vimos con la reforma pensional, sacar a las EPS del paseo. Y creo que lo demás es negociable, lo demás es más o menos que sí, que la prevención, que es muy importante por supuesto, que el monto de la UPC, el problema estructural y es que suben los servicios de salud y son infinitos las necesidades de un sistema de salud en Colombia, en cualquier parte del mundo, pero no son infinitos los recursos, eso no se resuelve. Lo importante es sacar al sector privado de allí. Creo que es la motivación fundamental y creo que entre los proyectos que hay en borradores por allí de distintos, puede ser 2 proyectos de 2 partidos y el del gobierno, creo que algo de eso se va a lograr en la medida en que para las EPS es mucho mejor no asumir un riesgo financiero, que el gobierno les dé una tarifa dada por los servicios y chao. Y ese va a ser el principal aspecto de del nuevo sistema de salud. Eso es lo que yo pienso. ¿Usted qué cree? Entra en la categoría de la estrategia 2 de Petro, que es poner al sector privado contra la pared, en este caso a las EPS, a las IPS también,
para que se sientan a negociar. Unas se entregan, dicen, bueno, ya intervenga, quedan en manos del Estado. Otras acceden a hacer lo que el gobierno les pide. Es parte de esa negociación. Yo creo que el gobierno sabe que la ley no va a salir, pero le da discurso, sigue con esa bandera, y eso genera un respaldo en ciertos sectores de la opinión. Por cierto, aquí entre paréntesis digo, el costo de todo esto es que el gobierno del 2026 va a tener que reconstruir, rehacer el sistema de salud. O sea, el sistema de salud que conocimos, las EPS, en fin, eso va a quedar muy maltrecho. Vamos a tener que empezar a hacer otra vez un sistema de salud. Vamos a tener seguramente que corregir los problemas del sistema que tenemos o que teníamos, pero el país no va a tener un sistema de salud funcional. Entonces, 2026, tarea número 1, rehacer, reconstruir el sistema de salud. Rehacer a Colombia, el doctor Oscar Darío, es totalmente cierto, totalmente cierto. Le da discurso, todo entra en esa categoría. Si ustedes están en el gremio de servicios públicos domiciliarios, aquí en Cartagena hace poco, Andesco, la amenaza de la ley 142 y 143, que se va a dar esa reforma, que entonces los sectores de servicios públicos preocupados a ver que van a negociar con el gobierno, entonces las tarifas, qué pueden hacer con las tarifas, etcétera, etcétera. Sector financiero, sector de la salud, sector de las pensiones, bueno, todos los sectores están en eso, le da ese discurso. Quiero decir lo siguiente, que es importante, es que muchas de estas cosas que el gobierno ha querido hacer a través de unas reformas que ponen todo patas arriba, lo hubiera podido hacer directamente en la discusión, y el doctor Oscar Darío Pérez lo sabe perfectamente, del presupuesto. Hubiera podido crear, por ejemplo, los centros de atención prioritaria, 25.000 centros para el punto de entrada a la salud. Si el gobierno quería crear eso como parte de una estrategia pública, lo puede hacer. No necesita reformar el sistema. O si quería dar un subsidio a los adultos mayores de 215.000 pesos mensuales, lo hubiera podido hacer. O sea, nada de eso. Pero no, el gobierno lo que le interesa es esa conversación, decir, vamos a reestructurar este país y vamos a poner al Estado en el centro, el sector privado queda un poco al lado, queda marginado. Entonces, es parte de ese discurso. El gobierno va a seguir con ese discurso de aquí al 2026, no tengo la menor duda. Mauricio, cerremos esta sección, vea ya la hora que es. Cerremos esta sección con una reflexión sobre el Código Minero. Código Minero que en este momento está en consultas y que eventualmente tendría que ser discutido y eventualmente aprobado por el Congreso, que con conversaciones con nuestros amigos del sector nos va quedando claro que tiene dos preocupaciones fundamentales. Uno, la definición específica de regiones del país en que se puede hacer minería y otras en que no, aparte de las que ya existen desde el punto de vista ambiental. Y dos, que en minerales estratégicos, lista por definir, la prioridad la tienen empresas estatales o quienes estén aliados con empresas estatales, y vaya usted a definir qué es un mineral estratégico más adelante para ver cómo queda este sector. No le voy a preguntar por la minería, aunque lo veo muy bien dateado, le voy a preguntar por la probabilidad de que ese proyecto pase en una legislatura, porque la legislatura siguiente ya vamos a estar en campaña presidencial, campañas congresionales, etcétera, etcétera, en una legislatura. Que haya consultas y pase en una legislatura, ¿qué probabilidad hay usted, curtido hombre público? Muy bajo porque a ese proyecto de ley, antes de llegar al Congreso, le falta terminar el trámite de la consulta previa. Y es complejo ese trámite de la consulta previa. Entonces, supongamos que eso le esté llegando al Congreso el año entrante, el 2025. Ya no le dan los tiempos para sacar adelante esa iniciativa en el Congreso. Entonces, pues no quiero decir con esto que se tenga que despreocupar completamente porque ese Código Minero tiene sus elementos graves, pero lo veo con baja probabilidad. Por cierto, como veo con baja probabilidad muchos de estos proyectos de ley que se están tramitando en este momento en el Congreso de la República, porque van a entrar ya en colisión con el proceso político electoral. Entonces, pero ese, insisto, no es el propósito del gobierno necesariamente que se tramiten. Es mantener esa polémica, mantener polarizado el país, tener esa controversia. Es que, ¿cuál es el juego, Gustavo Petro? Yo he trabajado con 3 presidentes de Colombia. Cuando los presidentes de Colombia llegan a un escenario como este, vienen a dar cuentas. De verdad, esa es la tarea de un presidente. Mire,
Es lo que estamos haciendo en este sector es A, B, C. El presidente del gremio dice, presidente, muy bien, los avances, es algo que el gobierno pero falta tal cosa. Ese es el diálogo permanente de un gobierno con sus gobernados. O sea, avanzamos en esto. Este es un gobierno que no le da cuentas a nadie. ¿Quién le ha dicho a Gustavo Petro, oiga, usted se comprometió en campaña a crear una cantidad de cupos de educación universitaria? Usted se comprometió a pavimentar un determinado número de kilómetros de vías terciarias. Nada de eso está en la conversación. ¿Por qué? Porque él está tirando siempre la cerca adelante y el país atrás y el sector privado a tratar de defenderse de esos anuncios. Pero si pusiéramos a Gustavo Petro a dar cuentas, a rendir cuentas, a dar explicaciones, le iría pésimo en todos estos escenarios. ¿Por qué? Porque los resultados son muy malos. Un proyecto que hay que hacer más temprano que tarde es un tablero de control de las principales variables de la economía colombiana, en lo económico, en lo social, en seguridad, del que vamos a hablar ahora mismo, y hacerle seguimiento cotidiano a eso contra las metas que se fijó el gobierno. Eso hay que adelantar. ¿Por qué no hablamos un poquito del tema de seguridad ya que se nos está acabando el tiempo? Le doy una primera reacción. La seguridad tiene muchas dimensiones, pero le doy una primera reacción relacionada con el inmenso fracaso de la paz total. El ELN, el principal interlocutor del gobierno en la paz total, no quiere avanzar en esto. Es decir, tiene un cese al fuego bilateral fallido por cuenta de que el ELN dejó de estar en el mecanismo de verificación y una mesa de negociación en la que el ELN no avanza desde el mes de abril, pidiendo varias cosas, entre ellas que lo reconozcan como grupo eminentemente político y que se reconozca un fondo multidonante para darles recursos. Ninguna de las dos cosas se han adelantado. El gobierno sus razones tendrá para la primera, pero la segunda es absurda a estas alturas, buscar la financiación. Y el ELN no avanza, y ya oía yo esta mañana a Oti Patiño en radio diciendo literalmente, el ELN no quiere la paz, porque llega en esas entrevistas, uno va preguntando y preguntando, y llega el momento de la pregunta, finalmente, doctor Oti Patiño, ¿usted cree que el ELN quiere la paz? No, yo no creo, y uno se queda pasmado. Entonces, ¿qué hacen ahí sentados? Entonces, ¿dónde está la ofensiva de la fuerza pública? Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Ojalá Oti Patiño se sintonizara con el ministro de la Defensa y ojalá el gobierno no hubiera desmantelado como ha desmantelado anímicamente, económicamente y militarmente a la fuerza pública. Ese es el trasfondo, Mauricio, con crecimiento de la influencia de los grupos regionalmente, en términos de número de hombres, en términos de esas cosas horrorosas que son lo que le distribuyen a la población. Usted se me va a dormir a las 6 de la tarde, usted no puede tener el pelo largo, usted no puede hacer no sé qué, si sé cuánto. Esa combinación es la que está creciendo en medio de una paz total fallida. Si quiere, métale Venezuela también, o si quiere, métale... Venezuela entra en esa ecuación, pero fácil. Pero ¿Qué piensa usted cuando oye a Daniel Ortega? Ahí es esta. ¿Qué piensa usted cuando oye a Daniel Ortega diciéndole a Nicolás Maduro, te voy a mandar hombres para que te enfrentes a Colombia? Esta semana estuve viendo unos mapas de la Defensoría del Pueblo, los puse por redes sociales, donde se muestra la cobertura territorial de todas estas organizaciones, grupos armados organizados, en el 2019 versus el 2024, medidos en función de los incidentes que se reportan. La Defensoría sigue eso, digamos, tiene una buena base de datos de eso. Y ustedes ven la cobertura territorial del ELN, la cobertura territorial de todos estos miembros, todos estos grupos que son derivados de las FARC, de las autodefensas. Es impresionante, o sea, el aumento ha sido fácilmente del 100%. O sea, si había actividades de estos grupos en 400 municipios de Colombia, hoy en 800. Y ahí están los mapas, o sea, no me estoy inventando nada. Eso es consecuencia de la estrategia de paz total. ¿Qué está generando la estrategia de paz total? Ya lo dijo Mauricio, pues no hay acuerdos, entre otras cosas porque no hay negociación, o sea, con el ELN no hay mesa en este momento, no están negociando. No ha habido otra vez negociaciones con Segunda Marquetalia, eso está parado. Pero ¿qué ha pasado? Esto es bien importante decirlo. Lo que ha generado la estrategia de paz total, donde a nadie se le niega una negociación, es una proliferación, una atomización de estas organizaciones. Entonces, lo que eran ex-FARC, ahora son Segunda Marquetalia, por un lado, y Estado Mayor Central, por otro lado. Lo que era Estado Mayor Central ahora son dos cosas, el grupo de Calarcá y el grupo de Iván Mordisco.
Que se diferencian en que el grupo de Calarcá anda en camionetas del Estado. Lo que era el ELN ahora son dos cosas, el ELN más una organización que se llama Comuneros del Sur, con la que el gobierno ya decidió abrir una mesa, oficialmente tener una mesa de negociación, Comuneros del Sur, en Nariño. Lo que eran autodefensas, Clan del Golfo, ahora son dos cosas, Clan del Golfo y las autodefensas en la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, lo que está generando es una proliferación, porque todo el mundo quiere estar en una negociación, todo el mundo quiere ser el protagonista, y por dentro, la corriente que está en el trasfondo es quien controla el territorio, porque los cultivos ilícitos siguen creciendo. Entonces, es la pelea entre estas organizaciones, ELN versus Comuneros del Sur, por el control territorial de esos cultivos ilícitos. Ojo con esto. Ese es el país que va a quedar en el 2026. Un país con una presencia muchísimo más generalizada de todas estas organizaciones, las GAOs, Grupos Armados Organizados. Y esto lo que genera es la delincuencia. Y por eso la preocupación en Bogotá, en Medellín, en Cali. Para mí, la prueba reina de todo esto, lo que honestamente, uno cuando está metido en cosas de política, pocas cosas le quitan el sueño. ¿No? Ni siquiera los debates allá de la entonces representante Angélica, que uno tiene que estar preparado para todos esos debates. Pero yo cuando vi esta noticia dije, no, esto sí está mal. El gobierno le manda mensajes emisarios a Iván Mordisco, diciéndole lo siguiente: viene la cumbre de biodiversidad, la COP16 en Cali. Señor, ayúdenos a que no pase nada grave. Dele tranquilidad a todas estas delegaciones que vienen de que no va a haber ningún tipo de atentado contra la gente que va a estar en Cali. Eso pasó. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto pasó. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor Iván Mordisco, miren el mapa, el señor Iván Mordisco está desplegado por todo el alrededor de Cali. Está en el Cauca, está en el Valle, está en el Pacífico. O sea, es una locura. Y el gobierno diciéndole, ¿por qué no hagamos una tregua aquí informalmente para que no haya ningún incidente durante la COP16? ¿No le parece muy grave eso? Mauricio, ni siquiera son mensajes secretos o subrepticios o algo parecido. En el noticiero donde soy yo, en Red Más Noticias, pasamos las declaraciones del canciller, porque además el canciller hablando de estas cosas, del canciller Murillo, diciendo, le pedimos al Estado Mayor Central en cabeza, el ala de Iván Mordisco, que hagan una tregua durante la celebración de la COP16. No. O sea, eso es primero en la forma y después en el fondo. En la forma es horroroso un funcionario del gobierno pidiéndole a un delincuente que por favor le haga una concesión al país. Pero el fondo es peor, y es que tiene razón al pedirle, porque es que tiene control en esa zona. Oiga, pero eso me acuerda de Venezuela. Usted mencionó Venezuela. Y de los pasaportes. Es que quiere meterle una frase al sainete de los pasaportes. Sí, dele. No, pues estamos en las mismas que hace un año. Es decir, el gobierno abre una licitación para nuevos pasaportes. La abre este gobierno. Se la gana Thomas Gregg & Sons, que yo no sé si serán buenos regulares o mal. Se la gana Thomas Gregg & Sons. Cuando se la gana, el mismo canciller que abrió la licitación, que era Álvaro Leiva, decide que no, que la declara desierta. Viene una demanda de Thomas Gregg & Sons, viene una prórroga con Thomas Gregg & Sons porque nadie puede hacer los pasaportes. Se vence la prórroga y como nadie puede hacer los pasaportes, otra prórroga con Thomas Gregg & Sons. Esto es un sainete. Usted me hace acordar, usted va a pensar que yo estoy loco. Yo doy clases en Nueva York y obviamente tengo que ir y venir mucho de Bogotá a Nueva York, y cada vez que paso por la inmigración, paso la siguiente pena. Le tengo que decir al oficial de inmigración, mire, hágame un favor, póngame el sello en una página vieja, porque es que ya me estoy quedando sin páginas, ¿no? Y yo así imaginándome el lío que voy a tener para renovar el pasaporte. Entonces me miran y me dicen, pero no, sí, mire, ahí todavía le cabe el sello, póngaselo ahí en esa esquinita, ¿no? Pensando en el lío de los pasaportes. Pero Venezuela, mire, en esta estrategia, Gustavo Petro, pensando en el 2026, que usted dijo al principio y yo no le comenté, yo creo definitivamente que Gustavo Petro no va a estar en el tarjetón del 2026, y digo definitiva y afortunadamente en el tarjetón del 2026, pero va a tratar de mantenerse a través de su alter ego, una interpuesta persona, con un capital político no desdeñable. Sí, es decir, no, todo el mundo dice 30% de 30, favorabilidad. sí, ahí está. Con 30% de favorabilidad y el resto del país dividido. Y por cierto,
con el otro 70% atomizado, lo que usted dice, una cantidad de gente, y todos muy buenos, por cierto. Yo todos los nombres de la gente que dice que quiere ser presidente de 2026 digo maravilloso. O sea, hay una gente muy buena interesada en esto. El problema es la unión de ese otro 70%, ¿no? Porque un 30% puede poner a Gustavo Petro o a su designado sucesor en segunda vuelta, si el otro 70% no se une. Pero, ¿para dónde voy yo? Venezuela. Lo que hizo Colombia con alrededor de las elecciones de Venezuela, pues a todo el mundo lo indignó. Yo creo que a todos los colombianos se indignó porque nosotros sabemos que se robaron las elecciones de Venezuela. O sea, así que, ¿qué más pruebas necesita uno? Se las robaron. No aparecen las actas. Ya hoy la Unión Europea dijo, el señor Borrell dijo, no podemos reconocer legítimamente a Maduro, lo reconocemos de facto como siendo un dictador, un régimen, un autócrata. Pero, ¿por qué sale Gustavo Petro a tenderle la mano a Maduro? Por una razón, porque Gustavo Petro sabe que cualquier posibilidad que tenga un acuerdo de paz, dentro de las 9 mesas, la que le interesa es la del ELN. Con el ELN depende de la presión que le pueda poner Maduro al ELN. Ese es el objetivo. Ahora, ¿el ELN va a hacer la paz porque Maduro le diga? No, eso no va a pasar. Pero a los colombianos, ese objetivo mal concebido, una paz, una negociación mal hecha, nos está costando mucho internacionalmente porque la gente está diciendo, pero ¿cómo así que Colombia, donde hay 2.800.000 venezolanos, la nueva cifra, 2.800.000 venezolanos, ¿cómo así que Colombia, entendiendo la gravedad del problema que está pasando en Venezuela, cómo le da semejante espaldarazo, le da oxígeno a Maduro? Todo es por cuenta de que el presidente Petro considera que su gran aliado para la negociación de paz con el ELN, lo que va a volver a sentar al ELN, lo que va a volver a encauzar esas negociaciones, es el señor Nicolás Maduro. Qué gran error, un error muy costoso porque por ahí no es la cosa. Y aprovecho para decirle que lo que debía haber hecho Colombia desde el primer día es haber aprobado la proposición que se presentó en la OEA, que exigía en su momento el que se pusieran las actas en manos de unos observadores internacionales. Mauricio, con un agravante, y es que ese timbre es para nosotros. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Con un agravante, y es que Colombia se quedó solo. Originalmente estaban detrás de bambalinas Estados Unidos, México, Colombia y Brasil. Estados Unidos ya dijo que no reconoce a Nicolás Maduro. Brasil dice que no reconoce a ninguno de los dos. Lo dijo ayer Lula, no reconozco ni al uno ni reconozco al otro. México está en otra cosa, AMLO. Colombia se queda solo en ese grupo de negociadores y cada vez más contra la pared. Últimos 2 minutos. Cuente, doctor Reina. ¿Qué viene? Échese una frase y yo le echo una frase de lo que viene. O nos unimos o nos hundimos. Así de sencillo. ¿No? O nos unimos o nos hundimos. Y segundo, no nos dejemos dominar tanto por esta narrativa, esta conversación de un presidente que entonces sabemos que está débil, pero su respuesta es agresiva, amenazar, y entonces el sector privado a ver cómo negocia, a ver a qué acuerdo llega. Sí, se entiende esa lógica, pero tenemos que mostrarle al presidente: hay más país que gobierno, hay más país que gobierno, hay todo un empresariado, están todos ustedes, hay más país que gobierno. Ese es mi segundo mensaje. ¿Y saben qué? No nos preocupemos tanto por el candidato o candidata del 2026. Va a salir alguien bien, va a salir alguien bueno. O sea, alguien que simplemente diga, ¿sabe qué? Volvamos a las reglas de juego, el sector privado haga su trabajo, haga las carreteras, las 4G, los empresarios que hacen vivienda hagan sus viviendas. O sea, simplemente con que dé tranquilidad, el país repunta, el país va a despegar. No nos preocupemos tanto por eso, preocupémonos más por lo que viene de aquí a allá, estos próximos 2 años. Porque si seguimos desarticulados, esto nos va a salir muy caro. Bueno, le doy una frase y terminamos. ¿Usted cuál es la suya? 1. La gente mira las encuestas, por ahí arrancamos nosotros, ve a Gustavo Petro con una favorabilidad del 30%, 29, 26, 32, dependiendo de la encuesta, y lo da por perdido. Yo no creo que el presupuesto y el gasto público aumenten esa favorabilidad, pero sí creo que ese capital es suficiente para ganar en una segunda vuelta de un país políticamente dividido. Primera cosa. Segundo punto, ¿nos unimos o nos hundimos? Es el mensaje fundamental.
Lamentablemente, en la historia política de Colombia, si algo ha aparecido es la capacidad de disgregar, de dividir, de competir, de los egoísmos, de los egos, que ha impedido la unión de la oposición. Estoy dando datos y no estoy diciendo que eso vaya a volver a suceder, pero sí quiero decir que, como decía alguien, si uno hace la misma cosa, todas las veces le va a dar el mismo resultado. Y no estoy viendo ni el movimiento social, ni el movimiento cívico, ni el movimiento de las ONGs que busque unas reglas del juego para obligar a la gente a organizarse, no alrededor de egos y personas, sino alrededor de unas reglas del juego. Y estamos tarde para eso, porque Petro está desde comienzo de año en campaña y el resto del país siguiéndole la agenda de los globos. Mauricio. Doctor Reina, como siempre, un gusto conversar con usted. Bueno, muchas gracias. Sin duda alguna fueron la cereza del pastel. Cerramos con broche de oro y con ese mensaje de nos unimos o nos unimos. A ustedes, amigos, gracias por haberse unido a esta versión del 2024 del Congreso de la ACM. Muchísimas gracias a Indumil, muchísimas gracias a los más de 38 patrocinadores que también creyeron en esta nueva versión. Y por supuesto para la ACM y para ustedes que son asociados y protagonistas de este camino, feliz cumpleaños número 10. Nos encontramos dentro de un año en un nuevo congreso. Que estén muy bien y una feliz tarde. Gracias por su presencia.